Buenas chicas y chicos, hoy vamos a hacer un repaso sobre cómo elegir el tono de nuestra piel, no la base en particular, sino el tono de la base para que nos va mejor a la piel, cómo elegir ese tono de la mejor manera. Y también vamos a repasar algo muy importante que son los correctores y canceladores de color, que me preguntáis muchísimo. Vamos a repasar cuáles son los tonos y para qué. El verde nos cubre las imperfecciones rojas, el naranja las más moradas, y luego tenemos diferentes formas de dar iluminación y también de corregir como tal con un simplemente tono del color de nuestra piel. Vamos a empezar con el verde, que es el más llamativo, es el que nos va a ayudar a cancelar los colores más rojitos de la piel. Os recuerdo que los canceladores de color son esos, cancelan el color pero no corrigen. Con eso quiere decir que tenemos que primero corregir todos los colores y luego encima tenemos que corregir las imperfecciones. Así que siempre que usemos un cancelador de color, sea del color que sea, siempre encima vamos a necesitar aplicar un corrector de nuestro tono de la piel para que se uniforme con el resto. Así que estoy, como veis, aplicando un poquito de cantidad en zonas donde necesito un poco de corrección de rojizo y lo estoy difuminando en la zona donde está. Y no os preocupéis, como os digo, que se vea verde, porque luego vamos a aplicar encima un corrector del tono de la piel y no se va a ver. El siguiente tono que vamos a usar es el tono más asalmonado. Este es un poquito más anaranjado. Esta rueda de color os comento que es de Kryolan y esta paletita es de Lola Makeup. Así que lo que voy a hacer es coger este tono más asalmonado y voy a aplicarlo en la zona de la ojera. De esta manera va a cubrir un poquito el color más morado, pero como podéis ver no deja una zona totalmente perfecta porque no está trabajando en la imperfección, como hemos dicho antes. Así que simplemente, si tuvieras un poquito de ojera más oscura, te va a venir muy bien cancelar primero el color antes de cancelar la ojera en sí, para que sea mucho más fácil de integrar el acabado final. Así que aplicamos bien toda esta zona. También voy a llevarla un poquito en la zona del párpado móvil, ligeramente en el principio de la zona lagrimal, porque es donde realmente empieza nuestra ojera. Y ahora es el paso que os había contado. Ahora es cuando cubrimos las zonas que hemos aplicado el corrector de cancelador de color con un corrector de nuestro tono de la piel. De esta manera no se va a ver cuando apliquemos la base encima ese verde o ese asalmonado en ciertas zonas. De esta manera que se verá todo de un solo tono. Es imprescindible que si usas un cancelador de color, uses encima un corrector. Si lo que estás usando es simplemente un corrector de tu tono de piel o un poco más clarito para iluminar la zona de la ojera, no necesitas aplicar nada más, porque no es un cambio diferente de color, ¿vale? El aplicar un tono más clarito en la zona de la ojera es totalmente opcional, no es necesario, o sea, se podría aplicar el tono de tu piel simplemente para uniformar esa zona y que no se vea la ojera, o puedes aplicar uno o dos tonos más clarito para que, aparte que estés uniformando esa zona, también le estés dando luminosidad. Y una vez estemos contentos, sí te recomiendo que difumines en el punto, no difumines en zona amplia, porque si no perdemos el efecto del cancelador de color que hemos trabajado debajo. Así que difumina en zonas puntuales. Y ahora vamos a hacer un repaso. El verde es para los rojizos, el anaranjado es para los morados, luego tenemos varios de iluminación. Nos van a dar iluminación a la vez que corregimos, el del tono de la piel, y los oscuros también nos sirven para contornear. Los tonos más morados nos van a servir para las pieles más cetrinas, luego el verde para el rojizo, el tono de color y la iluminación. Ahora es cuando muchas me preguntáis, ¿qué hago? ¿Primero el corrector y luego la base? Eso lo que nos va a hacer es que el acabado final del corrector sea mucho más natural, más integrado en el rostro. Y si lo que queremos es que la corrección sea mucho más intensa y más llamativa, primero aplicamos la base y luego encima aplicamos nuestras correcciones. De esta manera el corrector quedará mucho más intenso, la corrección será mucho más intensa y el acabado final será mucho más perfecto. Ahora vamos a elegir la base de maquillaje. Hay dos subtonos que tenemos que tener en cuenta, que son pieles frías y cálidas, o subtono frío y cálido. ¿Y cómo averiguamos cuál es el nuestro? Este es un truco muy fácil. Cogemos una pieza de joyería plateada, lo ponemos alrededor del cuello y si nos encaja, somos subtono frío, más rosita. Y si hacemos lo contrario y cogemos una pieza dorada, como en mi caso nos encaja, entonces eres subtono cálido, más amarillo. Y una vez tenemos esto más claro, es más fácil elegir más bases o descartar muchas de las bases que vamos a utilizar porque no son nuestro subtono. Entonces mi truco es usarlo en el cuello, porque lo que tenemos que hacer es que el cuello sea del mismo tono que la piel, que el rostro. Así que cojo tres bases que sean muy parecidas al tono que yo estoy buscando, pongo 3 líneas en el cuello
y las difumino, bien difuminadas, y el tono de la base que más se haya encajado, o sea, que no se vea, ese es mi tono de base de maquillaje, o ese será tu tono de base de maquillaje. Si lo vemos un poquito, ya sea más claro, más oscuro, más amarillo o más rosado, no es tu tono, no se tiene que ver la base. Y como veis, la primera base, la que está más atrás, es la que más se ha integrado en el cuello, así que es mi tono de base y esa es la que vamos a utilizar. Ahora vamos a repasar herramientas, que también es importante, ¿vale? Las esponjillas son las herramientas que nos van a dejar un acabado más natural, eso sí, humedécelas bien antes de aplicarlo. Luego tenemos las bases que son como más compactas, esto nos va a dar un poquito más de intensidad y nos va a ayudar a difuminar a la vez. Y las clásicas que son de lengua de gato, esto nos da una difuminación normal, pero luego tenemos que difuminar encima, o sea, una aplicación normal y luego difuminar encima, por eso suelen dejar rayitas. Y lo último son las manos, que es perfecto para aplicar base. Voy a coger mi base de maquillaje y voy a poner varios puntitos en donde vamos a ir aplicando la base, que son las mejillas, la nariz, la barbilla y la frente. Y mi truco es que vayamos difuminando desde el centro del rostro hacia afuera, dejando la zona más cargada de base en el centro del rostro y haciendo que vaya difuminándose hacia los bordes. ¿Por qué esto? Porque normalmente las imperfecciones están más en la zona central del rostro y lo que siempre digo es que utilices base de maquillaje donde necesites y si la necesitas, y no solamente por utilizarla, porque la piel es preciosa, la piel si la tienes bonita es mejor que la luzcas, y si no, si tienes imperfecciones, pues cubrimos esas zonas donde necesitamos imperfecciones. Como veis, estoy utilizándola a toquecitos, de esta manera lo que va a hacer es que no mueva el trabajo que he realizado ya antes abajo. Y como veis, como siempre, lo voy a alargar un poquito hacia la zona del cuello para que quede una integración total y también lo voy a difuminar bien. Esto es un paso opcional, si usamos esponjilla no necesitamos ir difuminándolo encima y si usamos un pincel de lengua de gato, que es el más clásico, sí que vamos a necesitar difuminarlo encima. Trabájalo el tiempo que necesites, asegúrate de llegar a los bordes y difuminarlo bien para nunca conseguir ese efecto de máscara. Difumina bien en las ojeras, en las orejas, en el cuello. Pero bueno, si hemos elegido nuestro tono no vamos a necesitar estar tan pendiente de estos cortes porque no los va a ver. El siguiente paso es dejar que se asiente. Una forma también de trabajar para que se asiente es darle pequeñas presiones en el rostro. De esta manera se asentará más. Y el último paso, sellarlo. Yo voy a optar por unos translúcidos sueltos, porque ya sabéis que tengo una piel más seca y me van muy bien. Los polvos compactos me resecan demasiado, pero bueno, esto es opcional y podéis adaptarlo a vuestro estilo de piel, a lo que vuestra piel os pide y necesitáis. Y una vez tenemos todo aplicado, evidentemente perdemos volumen, así que es interesante devolver el volumen contorneando. Pero suavemente, no hace falta que sea algo muy intenso, simplemente darle un poquito más de entonación más oscura en el borde más externo y ya nos dará ese efecto de volumen de vuelta al rostro. Aplicamos también un poquito de colorete para devolverle ese bonito color que hemos perdido cuando hemos aplicado la base y ya está. De esta manera, con esto tendremos que tener la piel ya perfecta, uniformada con el cuello y haber encontrado nuestra base de nuestro tono perfecto. Simplemente sigue las indicaciones que te cuento y vete probando, y eso sí, siempre prueba la base en el sitio donde la vayas a comprar. Sal afuera con un espejo y mírate la luz real, la luz del sol, y ahí es cuando podrás ver el color de la base si es realmente tu base, y úsala, pruébala antes de comprarla. Es la mejor forma de saber que esta base es la tuya, es la que te encaja, es la textura que te gusta y el tono que te va. Ya está, así quedamos antes y así quedamos después. Así que espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, dejármelas abajo en un comentario sin ninguna duda. Os voy a dejar aquí mis redes sociales y el enlace para suscribiros a mi canal de belleza y nos vemos en la próxima. Un beso gordo.